a la República Dominicana. Hay muchas conjeturas, simplemente no pasó nada grave, era, ¿cómo que le dicen? Atracando, parqueándose. Pues, sería el término en bote de parqueándose. Bueno, pero es que yo no quiero decir esa palabra, atracando, sino parqueándose ahí en el río. Parqueándose en el río, un maquinón tan grande, ¿verdad? Parece que, pero tenemos a Víctor Gómez Casanova, director de Autoridad Portuaria, quien está inmediato, se trasladó allí para de cerca darle seguimiento a esta situación. Víctor. Un momento. Adelante, Víctor. ¿Cuál es la situación allí? Lo que ocurre es que cuando el ferry estaba haciendo la operación de atraque, en un símil de un lenguaje llano, tal y como tú señalabas, digamos parqueándose, pero se llama el atraque del barco, la maniobra del atraque involucra a los remolcadores. Es decir, cuando un barco va a entrar a un puerto de la República Dominicana, el capitán de esa embarcación es asistido por los pilotos de la Autoridad Portuaria Dominicana que conocen las dimensiones y tienen los detalles de la maniobra que se necesita. Entonces, al hacer el atraque, el barco del ferry del Caribe, hoy en la mañana, en la terminal Don Diego del puerto de Santo Domingo, se hizo la operación, se ataron los cabos, que es la soga con que se amarra en las pitas, que es la estructura del muelle, y entonces concluyó la operación del atraque. Y entonces el capitán de la embarcación ordena la apertura de la rampa para iniciar el desembarque, tanto de los pasajeros como de los contenedores. Y al parecer hubo una situación entre la máquina del barco y el personal de cabina de mando de la tripulación, y entonces el barco quedó en movimiento y rompió uno de los cabos que estaban ya amarrados y produjo un desplazamiento que hizo un daño en la infraestructura del puerto, sobre todo hacia la parte que trasciende a la avenida del puerto, interrumpiendo momentáneamente el tránsito vehicular en la zona. Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños a personas, no se han presentado ningún incidente de personas heridas ni afectadas en su integridad, en su seguridad física. Lo que sí se han producido son daños materiales, tanto de contenedores como en la infraestructura portuaria. ¿Cuál es el seguimiento ahora, Víctor? Víctor, ¿cuál es el seguimiento ahora? Del barco. Perdón. Lo que procede en estos momentos y ya se está desarrollando es que una comisión del Estado de Puertos, es decir, de la Comandancia de Puertos de la Armada de la República Dominicana, del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el CESEP, la Autoridad Portuaria Dominicana con sus departamentos de ingeniería, de logística y de operaciones, así como el Supervisor General de Puertos y el Inspector General, están analizando con la empresa que tiene la concesión del puerto. Ese puerto, el puerto de Santo Domingo y la terminal Don Diego, está concesionado a la empresa Sanssouci Ports, que preside nuestro amigo el señor Lisandro Macarrulla, y el director ejecutivo es don Jaime Castillo, y ellos conjuntamente con la agencia naviera que representa a Ferries del Caribe y conjuntamente también con el capitán y la tripulación del barco realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del causante de los daños. Afortunadamente ya los tripulantes y los pasajeros fueron desembarcados del barco y no hay ningún daño a ninguna persona. Víctor, finalmente, ¿qué daño sufrió el barco? Pregunta Villail. La nave, ¿no? Tiene la parte de un abrazo para mi querido amigo Abigail Soto. Hubo un daño en la compuerta lateral, en estribor de la proa. Es la parte delantera porque el barco atracó en el lugar donde siempre atraca, pero el desplazamiento hacia la proa, es decir, en dirección frontal, causó daños en la parte de la rampa lateral que se hizo la apertura para iniciar el desembarque. Entonces,
golpeó unos 5 o 6 contenedores aproximadamente que estaban en el puerto y trasladó una uña que estaba haciendo operaciones hacia la parte de la verja perimetral, y ahí es que causa la mayor situación de caos o de molestia hacia los transeúntes y el tránsito vehicular de la zona. Gracias. Es importante señalar, perdóname Iván, un minuto nada más, que este tipo de operaciones conllevan riesgos. La administración de las operaciones portuarias son riesgosas en todas partes del mundo, porque estamos hablando de una infraestructura de gran tamaño que pueden producir situaciones como esta. Entonces, el personal de Autoridad Portuaria Dominicana, de la Armada, la empresa Sanssouci Ports, la empresa Ferries del Caribe, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, además de la asistencia del Ministerio de Obras Públicas y de la Autoridad Metropolitana del Transporte, tenemos entrenamiento para reaccionar ante situaciones de crisis como esta y rápidamente evitar que los daños puedan afectar a la sociedad, en este caso a la parte de la avenida del puerto por donde transitan los vehículos, que ya está el paso habilitado, al igual que el puente flotante. Bien, muchísimas gracias Víctor. a Víctor Gómez Gracias, Casanova, usted. director de Autoridad Portuaria. Mucho dominio de los términos marítimos. Sí, ¿Eh? está preparado. Víctor, Parece Víctor que, es se, inteligente. parece que se crió en eso. Mucho Está preparado. parecería que se crió en eso. Víctor es el una hombre. estrella. Pero mucho dominio, porque Víctor es Dios gerente, él mío. captura las cosas Sí. rápido. Tú no Mira. tienes que ser experto en algo, es tener inteligencia. Iván, déjame decirte que Víctor Gómez, del programa Víctor en Vivo, donde trabajamos Gray y yo, un día fue al programa y de pronto nos mencionó a todos y el contenido total, y tenía meses que no iba. Bien, entonces ya ustedes saben, la situación en el ferry está controlada, es un ferry nuevo. Quiero agradecer esas imágenes en dron, en cenital, que nos hizo Luis Enrique. Luis Enrique, que se va a integrar al show del mediodía. Así que tenga cuidado con lo que está pasando en Santo Domingo y en todo el país, porque habrá un dron inspeccionando y rastreando toda la ciudad. Va a tener mucho trabajo. Así que gracias a Luis Enrique. Por ejemplo, el accidente de hoy, Iván. Por El ejemplo, accidente de hoy en que la se privada. produjo en la privada con... En la privada cerca de mi casa, privada con 27. Sí. Fue un accidente múltiple que lo vamos a tratar más adelante. Vamos a tratar de AME porque ahí pasó algo grave. Claro, ¿eh? pero quiero terminar el caso de que no hay nada grave con esto de el nuevo barco del ferry. Es un nuevo barco de 9 pisos con todos los estándares de aseguramiento de calidad, de manera que nosotros deseamos que todo transcurra de la mejor manera.